Hola, buenas tardes a todos, a los que estéis escuchando, a los que vayáis a ver el vídeo. Este vídeo es para que en este tiempo que tenemos de preparación a la Pascua, pues vayamos interiorizando y vayamos entendiendo poco a poco el camino hacia la Pascua. Sobre todo porque este año viviremos, poquito a poco os vais metiéndolo en directo, pero yo sigo hablando porque lo podéis ver después en la página de Facebook de la parroquia. Este año viviremos ciertamente la Semana Santa, Domingo de Ramos, jueves, viernes, sábado santo y sobre todo la vigilia pascual, de una manera totalmente diferente. Más que nada porque la diferencia es que vosotros estaréis en vuestras casas y los sacerdotes pues la celebraremos sin el pueblo. Sin el pueblo físico, porque siempre el pueblo, en esa oración estaremos unidos. Pues hoy vamos a reflexionar, lo quería hacer así porque grabar un vídeo después no me deja mandarlo, así que esto queda ya en la página de Facebook de la Parroquia del Gastor y así vamos reflexionando. Muchos ya han escuchado esta reflexión sobre el capítulo 14 del libro del Éxodo, pero bueno, recordarla y reflexionarla no viene más. Los que estáis viéndola, si queréis poner algún comentario, hacer alguna pregunta mientras tanto, pues la iré resolviendo. Sobre todo lo que vaya hablando poco a poco. El libro del Éxodo. Esta lectura es la lectura de la Vigilia Pascual, la tercera lectura de la Vigilia Pascual. Ya sabemos que la Vigilia Pascual tiene muchas lecturas. Este año tendrá menos porque nos permite la liturgia poder reducir el número de lecturas, solo las esenciales, las más importantes. Me están saludando alemán, muy bien. Y ahora, este año la Vigilia Pascual será más corta, pero aún así esta lectura entra y forma parte de esas lecturas obligatorias que los sacerdotes debemos elegir cuando hacemos la liturgia corta, ¿vale? Todos conocéis el pasaje del Mar Rojo, ¿verdad? Pero yo quería empezar con dos lecturas o con dos textos tomados del Evangelio de San Juan, que dice así: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Eso está en Juan 5:46. Hay otro texto que es de Juan también, 14:1, y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Evangelio de San Juan nos presenta, y sobre todo los evangelios sinópticos, a Jesús como el nuevo Moisés, como ese nuevo profeta, como ese profeta amigo de Dios, al que Dios habla cara a cara, y que lleva al pueblo hacia la libertad, hacia la Pascua definitiva. Y ese es el fin del Evangelio de San Juan, por ejemplo también el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando Jesús sube al monte y se sienta y proclama las bienaventuranzas, ¿no? Habla al pueblo, le enseña cómo ese Moisés subió al monte a recoger las tablas de la ley, y cuando bajó del monte, pues se las enseñó. Bueno, cuando bajó del monte la primera vez, las partió porque el pueblo de Israel se había hecho el becerro de oro y se había desviado del camino verdadero. Pero al final, después cuando bajó al mar, subió otra vez, le dio las tablas y bajó otra vez, pues se lo dio al pueblo. Es decir, los evangelios nos presentan a Jesús como el verdadero Moisés, como el Moisés, como el Mesías, como el elegido, como el profeta, ¿vale? Bien, esto quiero que lo tengamos en cuenta y que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué dice el texto? Yo sé que lo sabéis, ¿verdad? Digo yo, que lo sabéis. Y si no lo sabéis, bueno, es bueno que se lea de vez en cuando. Tenemos tiempo en este confinamiento para poder leer muchos libros, Pero un profesor mío decía que siempre había que saber leer. Es decir, en el arte de leer está el leer mucho o el leer poco, pero leer cosas buenas. Pues la Biblia es una de esas cosas buenas que podríamos leer en estos días.
El texto dice así. Lo leo lo tengo ahí puesto en el ordenador. El Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen en Piahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal Zephón. Acampad allí mirando al mar. El faraón pensará: los hijos de Israel andan errantes por el país. El desierto les cierra el paso. Haré que el faraón se obstine en perseguirlos y mostraré mi gloria, derrotando al faraón y a su ejército, para que sepan los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo. Y dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio? Hizo pues preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Israel, se obstinase en perseguir a los hijos de Israel, mientras estos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piahirot frente a Baal Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te decíamos en Egipto: déjanos en paz y serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor pelará por vosotros. Vosotros estad tranquilos. Esto es del versículo 1 al 14. Este texto se puede dividir en tres partes. Tres partes que corresponden a un lugar, que corresponden a un tiempo concreto del día, y corresponde a una acción. ¿Cuál es el lugar en el que comienza este fragmento que he leído? Pues comienza en el desierto. El pueblo de Israel sale de Egipto, va camino de Piahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal Zephón, ¿vale? Ese es el lugar concreto donde se realiza la acción. Están frente al mar, están acampando. Es decir, el lugar es el desierto, el momento del día, normalmente cuando se acampa, es la noche. Nadie acampa de día. Acampa cuando está caminando, llega a un sitio y acampa. Pues ahí se desenvuelve toda la acción, en ese fragmento, ¿vale? Ahí hay una reflexión de los egipcios, una queja de los israelitas y unas palabras de Moisés. La reflexión de los egipcios es: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a los israelitas de nuestro servicio. Y la queja del pueblo de Israel, que siempre se anda quejando de lo mismo, es: ¿qué te hemos hecho que nos vas a hacer morir en el desierto? Y las palabras de Moisés: no temáis, estad firme y veréis la victoria del Señor. Que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor pelará por vosotros, vosotros estad tranquilos. Esta frase es importante. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque todas las cosas que dice Moisés, Dios las cumple. Palabra por palabra. Y el texto lo va repitiendo después. Esta es la primera parte, ¿vale? La segunda parte, que va del versículo 15 al versículo 25. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor
que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco, y las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha con él contra Egipto. Esta es la parte que sí, la primera parte no se lee la Biblia pascual, esta parte ya sí se lee, empieza ahí. Y en esta escena, ¿cuál es el lugar? Pues el mar, o sea, lo seco, por así decirlo. El Señor divide el mar y se seca, ¿vale? Ahí hay dos vertientes, ¿verdad? Una que sopla y divide el mar y otra que hace retirarse el mar. Pero no voy a entrar en esos dimes y diretes, ¿vale? Porque tampoco es plan para eso. Y en ese paso está el pueblo de Israel y detrás de él salen los egipcios que al final pues caen, ¿vale? Se traban sus carros, el Señor los hace avanzar pesadamente, ¿vale? Está la nube tenebrosa, ¿verdad?, que se pone en medio para que pueda Moisés realizar el milagro, ¿vale? ¿Cuál es el momento? Pues mirad, si cuando acampan es la noche, ¿bien? Esta dice que es la vigilia matutina, es decir, las primeras horas de la madrugada, ¿vale? Ponerle las 2, las 3, las 4 de la mañana, tampoco es, claro, la Biblia no es estricta en poner unas horas concretas. La primera parte, la madrugada, ¿vale? En ese tiempo es cuando Israel va pasando a través del Mar Rojo. Y la tercera y última parte, dice: luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su ida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temó el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. En esta parte están ya los israelitas en la otra orilla. Ya han atravesado el mar. Y es de mañana. Es decir, han caminado durante toda la noche, durante toda la madrugada, y cuando ya despunta el día, se encuentran en la otra orilla. Y al despuntar el día, cuando ellos están ya en la otra orilla del mar, es cuando mueren y perecen los egipcios, ¿vale? Esto es importante tenerlo. Fijaros que los egipcios, cuando ven que sus carros van pesadamente avanzando por medio de lo seco, un seco no estaría, pues estaría mojadillo, pero bueno, estaba avanzando pesadamente, ¿verdad? Dice: huyamos de Israel, porque el Señor lucha a su favor contra Egipto. Se cumple eso que dice Moisés: el Señor luchará a vuestro favor, ¿vale? Vemos cómo se va cumpliendo, ¿eh? Se cumple en esta última parte aquello de esos egipcios que veis ahora, ya no lo volveréis a ver más, ¿eh? Israel ve a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y termina el texto diciendo: y temieron al Señor y creyeron en el Señor
y en Moisés su siervo. Este es el único pasaje de la Biblia que dice eso. Bueno, aparte del Evangelio de San Juan, que los discípulos creen en Jesús y que tenemos que creer en Jesús, ¿vale? Pero el del Antiguo Testamento es el único lugar, el único momento en el que se dice que los israelitas creen a la misma vez en el Señor y en un hombre, ¿vale? Eso es importante. El versículo 13 hemos leído, veréis la victoria que os va a dar el Señor hoy. En los versículos 30 y 31 vemos cómo dice: así salvó el Señor aquel día a Israel del poder de los egipcios. Israel vio el prodigioso golpe, la prodigiosa mano que el Señor había asestado a los egipcios, ¿vale? A los egipcios que veis ahora no lo volveréis a ver nunca, jamás. Y en el versículo 30-31 al final, Israel pudo ver a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y en el versículo 13, Moisés comienza diciendo: no temáis. Y al final del relato, ¿qué les pasa a los israelitas? Que temieron al Señor. Cambian un temor por otro. Fijaros que este texto es lógico que el pueblo de Israel tema, porque tiene dos posibilidades: o mueren a manos de los egipcios o mueren en el mar. Uno de los dos es la muerte. El lector y Moisés somos los únicos que conocemos lo que Dios va a hacer, pero los israelitas en ese momento no sabían lo que Dios iba a hacer a su favor. El texto termina esto un poquito para que veamos la estructura del texto, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el significado que tiene todas estas partes. El texto en la Biblia Pascual comenzamos siempre de una manera particular, que es fuera de la iglesia, ¿verdad? A oscuras, normalmente. Si lo hacemos en la calle, pues estará la luz de la farola, pero vamos, a oscuras prácticamente, ¿vale? Y ahí, en la oscuridad, encendemos el cirio pascual, ¿verdad? Hacemos la liturgia de la luz. Y ya después continuamos hacia la iglesia, ¿verdad? Ese simbolismo de la luz es el que está presente dentro del relato del Éxodo. ¿Por qué? Porque los israelitas llegan a la orilla del mar en la noche, a oscuras, ¿verdad? Y en esa oscuridad se produce ese milagro de la separación de las aguas. Separación que el Señor manda a Moisés separar las aguas para poder atravesar por el mar Rojo. Es decir, es como que se enciende esa luz en medio de esa oscuridad. Tienen como una salida, ¿verdad? Antes estaban atrapados entre dos muertes, muerte a manos de los egipcios, muerte a manos del mar, y sin embargo el Señor enciende esa luz, abre esa ventana para que puedan tener un poco de respiro, ¿verdad? Y en mitad de la noche van caminando por lo seco, ¿verdad? Igual que nosotros encendemos el cirio pascual, ¿verdad? Y vamos caminando a través de la calle hacia la iglesia, entramos en la iglesia y seguimos caminando. Y esa luz se va extendiendo y se va abriendo, ¿verdad? Y cuando llegan a la otra orilla, dice el texto que ya era de mañana, es decir, que ya ha amanecido. Fijaros que si nos vamos geográficamente al lugar donde está el mar muerto, donde se dice que atravesaron el mar, ¿verdad? El mar rojo. No, mar muerto, no, perdón, es el mar muerto. El mar rojo. Los israelitas iban en una dirección concreta, ¿verdad? ¿Cuál es esa dirección? Pues esa dirección es la dirección de este a oeste. Egipto está al este y se dirigen hacia el oeste, ¿vale? Perdón, al contrario, del oeste al este.
Perdón. Es decir, el sentido contrario, ¿vale?, de el sol. El sol nace, ¿verdad?, por el este y se acuesta, por así decirlo, que se acuesta por el oeste. Es decir, en ese recorrido diurno, nace en el este y se va hacia el oeste. Si no recuerdo mal. Sí. Ese sentido contrario es el que realiza el sentido contrario a ese movimiento diurno del sol es el que realiza Egipto. Cuando llegan a la otra orilla ya es de día, ¿vale? Si miramos el sentido de todas las iglesias antiguas, quiero decir, las modernas las hacemos como podemos, pero las antiguas, por ejemplo, estas del Gastor, las de Zara o las de Algodonales, están orientadas. ¿Qué quiere decir orientadas? Que la puerta principal está ¿dónde? Hacia oriente. Es decir, hacia la caída, hacia la puesta del sol. La de Agostó le falta unos metrillos un poquito. La de Zara está relativamente bien, para que lo tapan los edificios. Pero, por ejemplo, de Algodonales, cuando es por la tarde y está caída, entra un solazo por el rosetón de la puerta que a veces cuesta trabajo hasta celebrar la misa. Es decir, empezamos esa vigilia pascual entrando por el oeste. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hacia el este. Igual que los israelitas, estaban en el oeste y se dirigen hacia el este. Ese dirigirse hacia el este es el camino que recorre el sol por la noche. A ver, entendedme este recorrido del sol por la noche. Nosotros sabemos que la Tierra es redonda, ¿verdad? Lo sabemos nosotros, siglo XXI, 2020, sabemos eso, pero no sabemos cómo vence el coronavirus, pero bueno, ahí estamos. Pero en aquella época, para Israel y para esas culturas, la tierra era plana. Es decir, el sol se ponía por el este, salía por el este y se ponía por el oeste. Y durante la noche recorría el camino contrario para poder salir otra vez por el este. Esos dos caminos que hace el sol, del este al oeste, del oeste al este, ¿vale?, son dos simbolismos que toda cultura religiosa tiene. El camino que va del este al oeste es el camino de la vida normal, de su nacimiento. Cuando llega a mediodía está en su punto más álgido y cae la muerte en el oeste, ya en declive. Pues el recorrido que va del oeste al este, al contrario, es el que en toda cultura religiosa está vinculado con la resurrección. El sol hace una resurrección cíclica todos los días. Nace, muere y resucita. Pues ese es el simbolismo de ese recorrido que hace Israel por el Mar Rojo. Israel está en el oeste, en la muerte, ¿vale? Va atravesando por ese mar rojo hacia el este, y cuando ya ha llegado allí, sale el sol. Sale el sol por el este. Igual que nosotros en la vigilia pascual empezamos en la oscuridad con ese cirio, que significa la luz de Cristo, y vamos recorriendo por las iglesias, que están bien orientadas, vuelvo a decir, ¿vale? Entramos por el oeste y vamos recorriendo hasta llegar al altar. El sacerdote llega al altar, pone el cirio en el pie del cirio y ya entona
el canto y el pregón pascual, que está al este. Por eso cuando la gente dice, no, el cura dándonos la espalda, no, el cura está orientado, está puesto de cara a Dios, ¿vale? De cara a ese nacimiento de la luz. Pues fijaros, ese camino que hacen los israelitas hacia el este es el mismo que realizamos nosotros en la vigilia pascual con el cirio pascual, para poder encontrar con la luz de Cristo. ¿Qué hay otro simbolismo? Por supuesto, esto está lleno de simbolismo. Dice que cuando llegan los israelitas a la otra orilla era de mañana. ¿Os suena de algo ese de mañana o por la mañana? Pues las mujeres del Evangelio van de mañana, muy de mañana, dice el texto, al sepulcro. El primer día de la semana. Es decir, que los dos textos quieren volver a recalcar ese momento de la luz, ese momento del renacer, del resucitar. Cuando descubren las mujeres que es la resurrección, cuando se constata la resurrección, el primer día de la semana. Como ese primer día del Génesis que también Dios hizo la luz. Por tanto, en ese recorrido que hace Israel, vemos también el recorrido que hacen las mujeres en el Evangelio de la resurrección, de la tristeza que llevan, de la oscuridad, de su tristeza, de su pena, van hacia la luz, hacia la mañana, y encuentran la luz verdadera, que es la de Cristo. Pues nosotros, en la vigilia pascual, también utilizamos ese simbolismo de la luz con ese cirio pascual. Pero hay otro simbolismo que va en referencia a la noche de Pascua, que es el mar. Israel atraviesa el mar. Un judío atravesando el agua, caminando por lo seco, ¿verdad? En mitad de las aguas que le hacían muralla derecha a izquierda. Eso es impensable, porque para un judío el mar es el mundo de la muerte, de la destrucción, de lo negativo, ¿verdad? Es el agua de la muerte. Por eso he dicho al principio que Israel se encontraba entre dos muertes, la muerte en el mar o la muerte en manos de los egipcios. Ese simbolismo de ese atravesar por el agua es lo que simbolizamos nosotros con el bautismo. Israel es bautizado por esas aguas, por atravesar esas aguas, igual que nosotros fuimos bautizados, yo por lo menos, y algunos que yo he hecho, metiendo al niño directamente se hace, algunas veces, metiendo al niño directamente en el agua. Hay otros que no, otros con la conchita, pero el bautismo, por eso se llama bautismo, porque se llama baño, ¿verdad? Y se baña al niño así, fuertemente, y a mí me encanta hacer esos bautizos, pero no lo suele hacer la gente. Y en ese bautismo muere el Israel, ese Israel que era esclavo, ese Israel que prefería estar con los egipcios antes que morir en el desierto, muere, se despoja de ellos y renace en la otra orilla como un Israel libre. Como un Israel libre donde ven morir a los egipcios en el mar. ¿Vale? Es lógico que los egipcios mueran en el mar, porque los egipcios son esos agentes de la oscuridad y de la noche, ¿verdad? Esos agentes del mar que tienen oprimido a su pueblo Israel, a esa violencia, y mueren ahí en ese mar, en esas aguas. Pero Israel está sano y salvo, libre, en la otra orilla. Ese es el centro también de la vigilia pascual. En la vigilia pascual sabéis que el rito de la luz, del cirio pascual, las lecturas, ¿verdad? Después de las lecturas viene la homilía del cura. Y justo después de esa homilía, de esa liturgia de la palabra, de esa iluminación por la palabra y de haber celebrado que Cristo ha resucitado, celebramos el rito bautismal, con la renovación de las promesas bautismales, en el caso de que hubiese bautizo, pues bautizo de niños o de adultos,
Y después de que ya hemos sido liberados y hemos sido guiados por esa luz, celebramos el culmen de la vida cristiana, que es la liturgia eucarística. Pues en ese centro está el bautismo que nosotros tenemos para ser liberados de esa esclavitud. Igual que Israel fue liberado por el paso del Mar Rojo, ¿eh? por ese paso del Mar Rojo hacia la libertad. Hay un rito en la liturgia bautismal que, a veces se quita, depende, el potestativo después del Concilio Vaticano II, que es el sacerdote coge el cirio en esa bendición de las aguas, prácticamente como hizo Moisés, que dividió las aguas, coge el cirio y lo sumerge 3 veces en el agua, simbolizando que Cristo bendice el agua, porque el cirio es el símbolo de Cristo, de la luz de Cristo, bendice las aguas para que esas aguas, que son aguas de muerte, aguas de destrucción, sean para nosotros aguas de vida eterna. Igual que Moisés abrió las aguas con ese bastón. En la película del Príncipe de Egipto me gusta esa escena, por poner un ejemplo, los 10 mandamientos que no me acuerdo cómo lo hace, pero la película del Príncipe de Egipto es más reciente. Moisés, el dibujito de Moisés, coge su bastón y golpea el agua y se abre el agua. Pues lo mismo hace el sacerdote, mete el cirio para que esas aguas se conviertan en aguas de vida. Y a través de esa vigilia pascual nosotros somos liberados, nosotros somos hechos unas nuevas criaturas. Resucitamos con Cristo, igual que Israel resucitó en ese día. Ahí vemos, con todo esto vemos la similitud que hay entre la tercera lectura de la Biblia Pascual y todo el rito de la Biblia Pascual, ¿vale? Esto es una simple aproximación, cada uno reflexione sobre lo que significa. Pero lo que sí significa es una cosa, que tenemos que hacer caso a 2 frases especiales de ese texto. La primera, la del versículo 13, no temáis. ¿Por qué? Porque porque esos egipcios que veis ahora, ya no los veréis a ver más, el Señor peleará a vuestro favor. Y esos 2 últimos versículos del texto, a esos egipcios ya lo hemos visto muertos, en esas aguas, en ese bautismo, en esa resurrección, y ahora de temer por nuestra situación, debemos de temer en el Señor y creer en Dios y en Moisés su siervo, en creer en Dios y en Jesús, nuestro hermano, que a pesar de tantas cosas como tenemos, a pesar de tantas dificultades, siempre es capaz de abrirnos el agua, de abrirnos el camino cuando no vemos la salida, como ese pueblo de Israel, que sin ver una salida, Dios a través de Moisés, le abre ese camino, le abre ese mar para que pueda pasar por lo seco y así poder vencer, poder resucitar y poder pasar de la esclavitud a la libertad, del no ser hijos de Dios al ser hijos de Dios, que eso es lo que nos diferencia en estos momentos de dificultad, que vemos, que reflexionamos, que queremos vivir la Pascua de Resurrección, que no es que la vivamos siempre y como repetir las cosas, sino que cada año es nueva. Este año fijaros si es nueva y cómo la vamos a vivir. Entonces yo os invitaría a que reflexionéis en estos días en ese paso, en ese atravesar el mar, en ese camino de la muerte a la vida, en ese camino del oeste al este, que queremos hacer con el Señor, en ese camino de resurrección y de vida. Que el Señor siempre está con nosotros, que el Señor siempre nos abre las aguas a través de su palabra y que el Señor quiere que llegamos a la otra orilla sanos y salvos. Porque el Señor, si algo tiene, es que nos ama profundamente. Pues espero que os haya servido la reflexión y bueno, pues a seguir. A lo mejor el próximo lunes hago reflexión sobre el jueves y el viernes santo, que también es esa Pascua que hace el Señor, esa muerte, esa resurrección. Buenas tardes y que no os pique el bicho.